Suscríbete a Venganza Ascent para más historias. Comencemos capítulo 1, La Fundación. El teniente comandante Tony Munoz se ajustó los auriculares tácticos mientras el USS Blackfin se deslizaba por las oscuras aguas del Pacífico, a 90 metros de profundidad. A sus 34 años, Tony era uno de los SEAL más condecorados de la Marina, con misiones en Afganistán, Siria y operaciones clasificadas en 3 continentes. Sus curtidas manos se movían con precisión práctica por la pantalla del sonar, pero su mente vagaba hacia su hijo Max, de 8 años, en San Diego. El matrimonio de Tony con Cassie Hogan había sido inestable durante los últimos 2 años. Se había cansado de sus despliegues, de los cumpleaños que se perdía, de la silla vacía en las mesas. De lo que no se había cansado era de su salario militar y de la cómoda casa en Coronado. Cuando Tony descubrió su romance con Martin Hatch, hacía 6 meses, decidió luchar por su matrimonio en lugar de por su orgullo. Martin era todo lo que Tony era. Un concesionario de coches de labia, con manos suaves y lengua de oro, que vendía vehículos de lujo a esposas de marinos mientras sus maridos servían en el extranjero. Muñoz tiene una transmisión prioritaria entrante llamada al suboficial Spencer Michael desde la estación de comunicaciones. Spencer era el protegido de Tony, un joven SEAL con gran potencial, pero aún inexperto. Tony frunció el ceño. Las llamadas prioritarias durante las misiones de reconocimiento en aguas profundas eran poco frecuentes y nunca eran buenas noticias. Se trasladó a la cabina de comunicaciones segura, un espacio reducido con equipos de cifrado. La voz estática que se escuchó pertenecía a la doctora Lydia Nielsen, del Centro Médico Naval de San Diego. Capitán de corbeta Muñoz, llamó por una emergencia relacionada con su hijo, Max. Su voz era tensa, profesional, pero apenas contenía la emoción. Ingresó con quemaduras graves en el 40% del cuerpo. En vista de las circunstancias, el amigo de su esposa, Martin Hatch, supuestamente encerró a Max en un cobertizo detrás de su concesionario y le prendió fuego. El mundo se tambaleó. La visión de Tony se volvió borrosa mientras se aferraba a la consola de comunicación. A través de la estática, pudo oír algo que le heló la sangre. Los débiles y dolorosos gemidos de su hijo se oían de fondo, llamando a su papá. ¿Lo está? La voz de Tony se quebró. Está vivo, pero en estado crítico. Las quemaduras son principalmente de 2º y 3er grado. Lo necesitamos aquí de inmediato. El comandante Clark Preston apareció en la puerta, tras haber monitoreado la llamada. Preston era un oficial de carrera de 47 años, con fama de tomar decisiones difíciles. Su expresión era sombría al tomar el auricular. Thor Nielsen le habla al comandante Preston. ¿Cuál es el estado del agresor? Martin Hatch está detenido, pero existen complicaciones. Su familia tiene contactos con la fiscalía. Su tío es el juez Richard Michael, y se habla de reducir los cargos por falta de pruebas. Afirman que fue un accidente que Max jugara con cerillas. Preston apretó los dientes. Había visto a Tony operar en situaciones imposibles. Lo había visto extraer rehenes de complejos terroristas y eliminar objetivos de alto valor con precisión quirúrgica. Pero nunca lo había visto tan peligroso como en ese momento. «Misión cancelada», anunció Preston, con voz imponente. «Enviamos un helicóptero a rescatar a Muñoz. Permiso de emergencia con efecto inmediato». Al terminar la llamada, Preston apoyó una mano firme en el hombro de Tony. Sus siguientes palabras los atormentarían para siempre. «Muñoz, necesito que escuches con atención. Ese cabrón acaba de tocar a un animal enjaulado. En 48 horas, espero que esta situación se resuelva. ¿Me entiende?» La respuesta de Tony fue apenas un susurro, pero Spencer, que había estado escuchando a escondidas desde el pasillo, les diría más tarde a los investigadores que nunca había oído algo tan frío y seguro en su vida.
Entendido, señor. Martin Hatch está a punto de descubrir qué pasa cuando lastimas a mi familia. Capítulo 2. La tormenta que se avecina. 22 horas después. Tony estaba sentado en la sala de espera estéril de la unidad de quemados, aún con la ropa de civil que había vistiendo a toda prisa y que no lograba ocultar del todo al guerrero que llevaba debajo. Max yacía sedado tras varias capas de cristal de seguridad, pequeño y roto, envuelto en vendajes que cubrían la mayor parte de su diminuto cuerpo. La visión casi hizo caer a Tony de rodillas. Casi se sentó frente a él, con el maquillaje corrido de tanto llorar. Pero Tony notó que no dejaba de mirar su teléfono. Incluso ahora, incluso con su hijo luchando por su vida, le escribía mensajes a alguien. La rabia que había ido creciendo durante su vuelo en helicóptero desde el submarino se había cristalizado en algo frío y metódico. «La policía quiere hablar contigo», dijo sin levantar la vista del teléfono. El detective Jordan Shea entró en la sala de espera. Era un hombre de unos 50 años con aspecto cansado y mirada inteligente. Tony ya había trabajado con investigaciones de la policía militar y reconoció al tipo. Minucioso, experimentado y probablemente honesto. «Teniente comandante, lamento lo de su hijo. Necesito hacerle algunas preguntas sobre Martin Hatch. ¿Qué necesitas saber? ¿Sabías de su relación con tu esposa?» Tony miró a Cassie, quien tuvo la decencia de parecer avergonzada. «Sí. ¿Alguna vez lo amenazaste?» «No. Lo confronté una vez y le dije que se alejara de mi familia». Se rió y dijo que Cassie era más feliz con él que conmigo. El detective Shea tomó notas. «Encontramos residuos de acelerante en la escena. Hatch afirma que Max estaba jugando con cerillas, provocó el incendio accidentalmente e intentó ayudar, pero no pudo abrir la puerta a tiempo». Eso es lo que dijo Tony en voz baja. «Max le tiene pánico al fuego. Le tiene desde que tenía 4 años. Y tuvimos un susto por el incendio de la casa. Psst, ni siquiera enciende las velas de cumpleaños». El problema es que la historia de Hatch se sostiene legalmente. Su tío, el juez Richard Michael, ya ha estado haciendo llamadas. La fiscalía habla de homicidio involuntario como mucho, posiblemente solo imprudencia temeraria. Después de que el detective se fuera, Tony salió y llamó a su antiguo compañero, el jefe maestro Ross Bolton. Ross se había retirado de los SEALs hacía 5 años y ahora dirigía una consultora de seguridad privada. Y lo más importante, aún tenía contactos en todos los rincones oscuros del complejo militar industrial. «Tony, hermano, me enteré de lo de Max. ¿Qué tan grave es?» «Bastante grave. Ross, necesito información sobre Martin Hatch. Todo. Registros financieros, socios, a dónde va, qué hace, con quién habla, y la necesito para mañana. Considéralo hecho. Pero Tony, ten cuidado. Sea lo que sea que estés planeando, asegúrate de que sea hermético. Tienes demasiado que perder. Yo ya perdí todo lo que importa». Esa noche, mientras Cassie se iba a casa a descansar y probablemente a ver a Martin, quien había salido bajo fianza en 6 horas, Tony permaneció en el hospital. Se sentó junto a la cama de Max, observando cómo subía y bajaba el pecho de su hijo, escuchando el pitido de los monitores. El doctor Nielsen lo encontró allí a las 3. «Está estable», le aseguró. «Los niños son increíblemente resilientes. Con el tratamiento adecuado, se recuperará, aunque quedarán cicatrices. Doctor, ¿puedo preguntarle algo? En su opinión profesional, esas quemaduras podrían haber sido accidentales». Guardó silencio un largo rato. El patrón de quemaduras en las manos y antebrazos de Max coincide con el de alguien que intentaba salir de un espacio reducido, y la gravedad de su espalda y hombros sugiere que estuvo atrapado durante varios minutos mientras el fuego se propagaba. En mi opinión, no fue un accidente. Al amanecer en San Diego, el teléfono de Tony vibró con un mensaje de Ross. «Paquete entregado en tu coche.
Todo lo que pediste y más. Hatch ha estado muy ocupado. Tony encontró el sobre grueso debajo del asiento del conductor, mientras revisaba registros bancarios, escrituras de propiedad y fotos de vigilancia. Empezó a gestarse un plan. Martin Hatch no era solo un vendedor de coches. Dirigía una sofisticada operación de fraude. Vendía vehículos de lujo robados a compradores desprevenidos, muchos de ellos familias de militares. Lo más interesante es que había estado desfalcando dinero de los programas de financiación militar del concesionario, robando a los mismos soldados y marineros cuyas esposas seducía. Pero la información más contundente fue una serie de fotografías y declaraciones de testigos que Ross había obtenido de alguna manera. Martin tenía antecedentes de violencia infantil, incluyendo 2 incidentes previos que habían sido encubiertos por los contactos de su familia. Uno lo mostraba abusando físicamente de la hija de 10 años de su exnovia. Otro lo documentó rompiéndole el brazo a un vecino que le arañó su Maserati. Tony sonrió por primera vez desde que recibió esa horrible llamada. Había descubierto la debilidad de Martin, y no era el dinero ni la reputación. Era la arrogancia. Martin se creía intocable, protegido por su apellido y sus conexiones. Estaba a punto de descubrir que algunos depredadores cazan en aguas más oscuras que los tribunales y los clubes de campo. Capítulo 3. El cazador emerge. Tony pasó la mañana preparándose con esmero. Visitó 3 bancos diferentes, retirando efectivo en cantidades que no generarían requisitos de declaración federal. Compró un teléfono prepago en una tienda de conveniencia y pagó en efectivo. Lo más importante es que contactó con Julian Hooper, un exoperador de reconocimiento de la Fuerza de Marines que ahora trabajaba en seguridad corporativa, pero mantenía provechosas relaciones paralelas con personas que necesitaban resolver sus problemas discretamente. Julian lo conoció en una cafetería de Mission Beach, con el aspecto de un veterano retirado que intentaba integrarse en la vida civil. Sin embargo, sus ojos permanecieron alerta y calculadores. «Tony, tío, siento lo de tu hijo. ¿Qué necesitas?» Primero información. Luego quizás algo más activo. Tony deslizó una foto por la mesa. Martin Hatch. Quiero saber su rutina, su seguridad, sus debilidades, todo. Julian estudió la foto. Chico guapo con dinero. Probablemente se cree a prueba de balas. Levantó la vista. ¿Cuál es el plazo? 24 horas para el reconocimiento. Después de eso, Tony dejó la frase en el aire. Entendido. ¿Cuál es tu presupuesto para esta operación? Tony había venido preparado para esta pregunta. Entre sus ahorros y el fondo universitario de Max, había reunido $50,000 en efectivo. Era todo lo que tenía. Pero el futuro de Max valía más que el dinero. Cueste lo que cueste. Mientras Julian comenzaba su vigilancia, Tony regresó al hospital y encontró a Max despierto por primera vez desde el incidente. Los ojos de su hijo estaban nublados por los analgésicos, pero se iluminaron al ver a su padre. «Papá». La voz de Max era apenas un susurro. Tenía la garganta irritada por la inhalación de humo. «Estoy aquí, amigo. Estoy aquí. Me duele mucho, papi». Cerró la puerta con llave y no pude salir. Te llamé. Tony tuvo que salir de la habitación para recomponerse. En el pasillo, se encontró con Cassie, que regresaba con café, y su hermana, Lori Payne. A Lori nunca le había gustado Tony, pues lo consideraba demasiado rudo para su refinada hermana. Los abogados creen que Martin podría salirse con la suya con solo la libertad condicional, anunció Lori sin preámbulos. Cassie les ha estado hablando del proceso de divorcio y creen que este incidente podría favorecerte para la custodia. Tony miró fijamente a su esposa. Estás hablando de abogados de divorcio. Ahora, tenemos que ser prácticos, Tony. Esto lo cambia todo. Sí, lo cambia todo. La voz de Tony sonaba extrañamente tranquila. Lo cambia todo. Esa noche, Julian llamó con su informe preliminar. Tu chico Hatch tiene una rutina predecible.
Va al mismo gimnasio todos los días a las 6 p.m. Después, al mismo bar. La misma ruta a su casa en La Hoya. El sistema de seguridad es básico, como el de una residencia. Probablemente no ha sido actualizado en años. Conduce un auto de lujo diferente cada semana. Dice que prueba autos para clientes, pero creo que solo está presumiendo. Tiene vulnerabilidades. Tiene una adicción a la cocaína que cree que nadie conoce. Compra a un traficante llamado Wendell McGowan, que opera desde un almacén en National City. Además, su concesionario tiene algunas irregularidades financieras que podrían interesar al FBI si alguien los orientara. Sigue investigando. Quiero saberlo todo sobre su operación, sus socios, sus conexiones familiares, especialmente el juez Richard Michael. Tony, sea lo que sea que estés planeando, asegúrate de poder vivir con ello después. Tu hijo va a necesitar a su padre. Mi hijo va a necesitar justicia. Esa noche, Tony recibió una visita inesperada en el hospital. El comandante Preston apareció en la sala de espera, sin uniforme y con 2 tazas de café. ¿Cómo está el chico? Va a vivir. Las cicatrices le recordarán cada día lo que hizo ese cabrón. Preston se sentó pesadamente. He estado haciendo algunas llamadas. La Marina está muy interesada en los acuerdos financieros de Martin Hatch con familias de militares. Resulta que ha estado dirigiendo una sofisticada operación de fraude dirigida a militares. Estamos hablando de cargos federales. ¿Cuánto tiempo tardará en desarrollarse? Meses, quizá años. Las investigaciones federales avanzan lentamente y tiene buenos abogados. Max no tiene meses. Preston observó atentamente a su subordinado. Tony, voy a decir algo y luego me voy. Pase lo que pase con Martin Hatch, en las próximas 24 horas, la Marina lo considerará un asunto interno. ¿Me entiende? Sí, señor. Bien. Porque sería una verdadera lástima que alguien con el historial de violencia infantil de Hatch tuviera un accidente antes de poder lastimar a alguien más. Después de que Preston se fuera, Tony hizo una última llamada a Ross Bolton. Necesito un favor, hermano. Uno grande. Dime cuál. Necesito que Martin Hatch desaparezca durante 48 horas. El tiempo suficiente para que entienda lo que se siente estar atrapado y asustado. Eso no es un favor, Tony. Es una declaración de guerra. Entonces considere esta mi declaración. Capítulo 4. La trampa. A la mañana siguiente, se recibieron noticias alentadoras sobre el estado de Max, pero también se produjeron acontecimientos inquietantes en el caso. El juez Richard Michael se había recusado de participar directamente, pero trabajaba entre bastidores para influir en la fiscalía. El detective Shea visitó a Tony con una actualización que confirmó sus peores temores. El fiscal del distrito le ofrecerá a Hatch un acuerdo con la fiscalía. Imprudencia temeraria. 18 meses de libertad condicional y servicio comunitario. Sus abogados confían en que podrán reducirlo a tiempo cumplido y una multa. Tony sintió un escalofrío en el pecho. ¿Y qué hay de la evidencia del incendio provocado? Circunstancial. Su abogado afirma que Max provocó el incendio accidentalmente y que Hatch intentó rescatarlo, pero no pudo derribar la puerta blindada a tiempo. Tienen un testigo que vio a Hatch intentando forzar la puerta. ¿Quién es el testigo? Carlton Pike, uno de los empleados de Hatch. Esa tarde, Tony se encontró con Julian en un almacén en Sorrento Valley. El ex marine había reunido un completo paquete de inteligencia sobre Martin Hatch que habría impresionado a los analistas de la CIA. Su objetivo dirige una operación multimillonaria, informó Julian, extendiendo fotografías y documentos sobre una mesa. Tiene 3 concesionarios, pero el verdadero dinero proviene del fraude de seguros y el robo de identidad. Ha estado creando identificaciones militares falsas para conseguir financiación especial
y luego vendiendo los vehículos a organizaciones criminales. ¿Cuántas víctimas? Al menos 200 familias de militares en los últimos 3 años. Estamos hablando de $12 millones en fraude. Tony estudió las fotos de vigilancia de las diversas propiedades de Hatch. El concesionario principal era demasiado público y estaba muy bien protegido. Su casa en La Hoya tenía vecinos y cámaras de seguridad, pero había un tercer lugar que le llamó la atención. ¿Qué es esta bodega? Tessia la usa para guardar vehículos antes de enviarlos al extranjero. Es un lugar aislado, con mínima seguridad, y la visita todos los miércoles para coordinar los envíos. Mañana es miércoles. Tony, necesito aclarar algo. Lo que estás contemplando es cruzar una línea que no puedes desviar. ¿Estás seguro de que así es como quieres manejarlo? Tony pensó en la pequeña mano de Max apretando la suya, en los susurros aterrorizados de su hijo en la cama del hospital. Cruzó esa línea cuando encerró a mi hijo en un edificio en llamas. Ahora solo estoy conociendo su lado. Esa noche, Tony implementó la primera fase de su plan. Hizo una llamada anónima a la Unidad de Delitos Financieros del FBI, proporcionando información detallada sobre la operación de fraude de Hatch. Luego contactó a una reportera del San Diego Union Tribune, especializada en asuntos militares, y le proporcionó suficiente información para que empezara a hacerle preguntas incómodas sobre las prácticas del concesionario. La atención mediática tendría 2 propósitos. Presionaría a las autoridades para que se tomaran los cargos más en serio y obligaría a Hatch a reaccionar. Hombres como Hatch cometían errores cuando se sentían acorralados. Mientras Tony preparaba su trampa, Cassie apareció en el hospital con los papeles del divorcio. Ni siquiera pudo mirarlo a los ojos mientras colocaba los documentos en la mesita de noche junto a la cama de Max. He estado pensando, dijo, mirando al suelo. Quizás sea una señal. Hemos sido infelices durante tanto tiempo, y ahora que Max está herido, creo que es mejor que rompamos por completo. ¿Quieres hablar del divorcio mientras nuestro hijo está en la unidad de quemados? Quiero ser sincera por una vez. Quiero a Martin, lo quiero desde hace meses. Toda esta situación lo ha complicado todo. Tony sintió que la oscuridad lo invadía, algo que no tenía nada que ver con la planificación táctica ni con la necesidad operativa. Era pura rabia primaria. Su esposa estaba abandonando a su familia por el hombre que había intentado matar a su hijo. Cassie, mírame. Cuando por fin levantó la vista, vio algo que la hizo retroceder. Si sales por esa puerta ahora mismo para estar con Martin Hatch, estás eligiendo tu bando en esta guerra. ¿Estás seguro de que ese es el bando en el que quieres estar? Se fue sin decir nada más, llevándose consigo los papeles del divorcio firmados. A solas con su hijo dormido, Tony hizo los últimos preparativos para el día siguiente. Modificó su enfoque basándose en la nueva información sobre la investigación federal y la atención mediática. En lugar de una simple represalia, le daría a Martin Hatch una opción: confesar el intento de asesinato y aceptar todas las consecuencias legales, o enfrentarse a algo mucho peor. Su teléfono vibró con un mensaje de Ross. Paquete entregado en su habitación de hotel. Todo lo que pediste, más un seguro. Tony encontró una bolsa de lona con artículos que esperaba no usar nunca fuera de operaciones militares. Ataduras, equipo de vigilancia y herramientas de persuasión. También hay una tableta con archivos de video que le dieron asco. Las imágenes de seguridad que Ross había obtenido mostraban a Martin abusando sistemáticamente de menores durante varios años, incluyendo el incidente con Max que la policía había pasado por alto. La evidencia era abrumadora e innegable. Martin Hatch no era solo un estafador y un intento de asesinato. Era un depredador que se había protegido con su riqueza y sus contactos mientras victimizaba a inocentes. Mañana, esa protección terminaría. Capítulo 5 comienza el ajuste de cuentas. La mañana del miércoles amaneció gris y nublada, con niebla marina proveniente del Pacífico.
Tony había pasado la noche en un hotel cerca del distrito industrial, donde se encontraba el almacén de Hatch, estudiando planos y cronometrando las patrullas de seguridad. El reconocimiento de Julián había sido minucioso. Cada miércoles, el almacén estaba vacío durante 20 minutos, salvo por el propio Hatch. A las 9:00 p.m., Tony recibió una llamada del Dr. Nelson con buenas noticias. Max estaba respondiendo bien al tratamiento y preguntaba por su padre. Tony prometió volver pronto, pero primero tenía asuntos pendientes. Condujo hasta el distrito de almacenes en un anodino coche de alquiler, vestido con un mono y una gorra de la empresa de mantenimiento que lo haría invisible a los observadores casuales. El almacén se encontraba al final de una calle sin salida, rodeado de edificios industriales similares que estaban prácticamente vacíos durante las mañanas entre semana. Martin Hatch llegó puntualmente a las 10:15 a.m., conduciendo un Mercedes plateado que probablemente pertenecía a algún cliente desprevenido. Parecía relajado, casi engreído, claramente seguro de que sus problemas legales eran manejables. Tony observó desde un lugar oculto cómo Hatch entraba al edificio y esperó 5 minutos antes de acercarse. El almacén contenía quizás 50 vehículos de lujo en diversas etapas de procesamiento para una exportación legal. Tony encontró a Hatch en la zona de oficinas hablando por teléfono con quien parecía ser su abogado. La atención de los medios es manejable. Hatch decía: «Mi tío cree que podemos reducirlo a delito menor si actuamos bien». ¿Qué? No me preocupa el padre. Es solo un peón sin contactos. Tony entró en la oficina. «Hola, Martin». Hatch se dio la vuelta y casi se le cae el teléfono. Su rostro reflejó varias expresiones: sorpresa, miedo y luego una confianza calculada al recordar sus supuestas ventajas. «No puedes estar aquí. Tengo una orden de alejamiento». No la tienes. Lo comprobé. Tony cerró la puerta tras él y puso el cerrojo. «Tienes una orden temporal que no se procesará hasta el viernes. Hoy solo estamos tú y yo. Mira, Muñoz, lamento lo que le pasó a Max. Fue un accidente». Los niños juegan con cerillas, y Tony cruzó el espacio que los separaba en 2 pasos rápidos, agarrando a Hatch por el cuello y estrellándolo contra la pared. La costosa camisa del hombre se rasgó cuando Tony lo levantó del suelo con una mano. «No lo hagas». La voz de Tony era apenas un susurro. «No insultes mi inteligencia mintiendo sobre lo que le hiciste a mi hijo». Soltó a Hatch, que se puso de pie, jadeando. Sobre el escritorio, Tony extendió las fotos de vigilancia que Ross había obtenido. Imágenes que mostraban a Martin arrastrando a Max al cobertizo, bloqueando la puerta y encendiendo el acelerador. Cámara de seguridad del edificio de enfrente. Los amigos de tu tío en la fiscalía aún no las han visto, pero las verán. Hatch palideció al comprender las implicaciones. ¿De dónde las sacaste? No es asunto tuyo. Esto es lo que sí. Tienes 2 opciones. Opción 1. Llamas a la policía ahora mismo. Confiesas el intento de asesinato y aceptas todas las consecuencias legales. Cumples tu condena, te registras como delincuente peligroso y pasas el resto de tu miserable vida resarciéndose. Y opción 2. Tony sonrió, y Hatch dio un paso atrás involuntariamente. Opción 2. Manejamos esto como manejamos a los depredadores en mi trabajo. Para enfatizar su punto, Tony sacó una tableta que mostraba los videos que Ross había recopilado de Martin, abusando de niños durante varios años, incluyendo evidencia clara de que él planeaba el ataque a Max. Dios mío. ¿De dónde sacaste eso? Tu sistema de seguridad no es tan seguro como creías. Tu computadora tampoco. ¿Sabías que guardas videos de ti mismo lastimando a niños? ¡Qué estúpido, Martin! ¡Qué arrogante! Hatch estaba sudando. Su anterior confianza se desvaneció por completo. No puedes probar que nada de esto sea real. Podría estar manipulado. Podría ser, pero, combinado con el testimonio de testigos,
las pruebas físicas y tu patrón de comportamiento. Creo que convencerá al jurado, sobre todo cuando el FBI empiece a investigar tus delitos financieros y descubra que has estado atacando a familias de militares. ¿Qué quieres? Lo dije. Una confesión y plena responsabilidad. O lo hacemos de otra manera. No puedo confesar el intento de asesinato. Mi familia me renegaría. Lo perdería todo. Deberías haberlo pensado antes de encerrar a mi hijo de 8 años en un edificio en llamas. Tony sacó unas bridas de uso militar. Tienes 30 segundos para decidir. Después, yo decido por ti. Capítulo 6. La decisión. Hatch jadeó con dificultad. Jadeó de pánico mientras Tony avanzaba con las ataduras. Recorrió la oficina con la mirada buscando rutas de escape o armas, pero Tony se había posicionado entre la puerta y su objetivo. «Espera, espera». Hatch levantó las manos a la defensiva. «Seamos racionales. Eres un soldado condecorado. Tienes una carrera, una reputación. No puedes desperdiciarla por venganza. Mi reputación no importa. Mi carrera no importa. Lo único que importa es asegurarme de que nunca lastimes a otro niño. Puedo pagarte. Tengo cuentas en el extranjero. Dinero que nadie conoce. $2 millones ilocalizables. Te los llevas y desapareces. Empieza una nueva vida en otro lugar». Tony hizo una pausa, dejando que Hatch pensara que su oferta podría funcionar. 2 millones, quizá más. Llevo años estafando a familias de militares, acumulando ahorros. Todo limpio, todo en efectivo. ¿Entonces estás admitiendo fraude federal? Hatch se dio cuenta de su error demasiado tarde. No voy a admitir nada, solo lo digo hipotéticamente. Hipotéticamente, confirmas todo lo que ya sé sobre tu operación criminal. Tony reanudó su avance. Esto es lo que va a pasar, Martin. Vas a confesar todo, el fraude, el abuso, el intento de asesinato de mi hijo. Cumplirás tu condena y te registrarán como delincuente peligroso. No lo haré. Paz. No arruinaré mi vida por un accidente. Entonces, has tomado tu decisión. Tony sujetó las manos de Hatch a la espalda con las bridas y lo condujo a una silla. De su mochila sacó una cámara de video, equipo militar diseñado para recopilar información en el campo de batalla. ¿Qué estás haciendo? Documentando. En mi experiencia, los depredadores como tú responden mejor a la presión cuando saben que sus acciones están siendo grabadas. Tony instaló la cámara con eficiencia profesional. Ahora, comencemos con la verdad sobre lo que le sucedió a Max. Durante la siguiente hora, Tony derribó sistemáticamente las defensas de Martin, usando técnicas que había aprendido interrogando a terroristas y criminales de guerra. Presentó pruebas metódicamente, reveló el alcance de su conocimiento sobre la operación criminal y demostró que las suposiciones de Martin sobre protección e inmunidad eran ilusiones. El avance se produjo cuando Tony reprodujo grabaciones de audio de conversaciones telefónicas entre Martin y su tío, el juez Richard Michael, en las que discutían maneras de gestionar la acusación. La red de inteligencia de Ross había sido exhaustiva. Habían comprometido las comunicaciones de Martin y documentado una conspiración para obstruir la justicia. Tu tío ya se está distanciando de ti, explicó Tony. Estas grabaciones irán al FBI esta tarde. Te va a echar por la borda para salvar su carrera. Martin finalmente perdió la compostura. Me prometió protección. Dijo que la familia se encargaría. La familia se está encargando. Se están encargando de convertirte en el chivo expiatorio. Las familias ricas sobreviven a los escándalos cortando las ramas de la enfermedad. Al comprender la verdad de su situación, Martin empezó a desmoronarse. Admitió haber atacado a las familias de militares porque eran vulnerables y confiadas. Confesó haber abusado sistemáticamente de los niños cuyas madres manipulaba. Y lo más importante, reconoció que el ataque a Max fue deliberado y calculado. Un intento de traumatizar a Tony para que se retractara de la confrontación por la aventura. Quería que sufrieras como yo sufrí cuando me amenazaste.
sollozó Martin. Quería que supieras lo que se siente perder todo lo que te importa. Y ahora sí que sabes lo que se siente. Tony tenía lo que necesitaba, la confesión, las pruebas y, lo más importante, Martin Hatch estaba psicológicamente destrozado y listo para asumir todas las consecuencias. Pero mientras se preparaba para llamar a las autoridades, su teléfono vibró con un mensaje urgente del hospital. Max preguntaba por él, y su tratamiento había presentado complicaciones. Tony se sentía dividido entre completar su misión y regresar al lado de su hijo. La decisión ya estaba tomada cuando la puerta de un almacén explotó hacia adentro y figuras armadas con equipo táctico irrumpieron en el edificio. Capítulo 7. Complicaciones. Agentes federales. Que nadie se mueva. Tony reconoció de inmediato el movimiento coordinado y el equipo profesional de un equipo táctico del FBI. Alguien había descubierto su operación y la había denunciado. Pero eso planteaba inquietantes dudas sobre el momento oportuno y la inteligencia. ¿Ves? La agente principal era una mujer de unos 40 años con porte de veterana agente del orden. Inspeccionó la escena. Martin Hatch estaba atado a una silla. Tony, de pie junto a él, con equipo de video y pruebas de delitos financieros esparcidas sobre el escritorio. Soy la agente especial Victoria Harden, de la División de Delitos Financieros del FBI. Señor, aléjese del tema y coloque las manos donde pueda verlas. Tony obedeció lentamente, mientras su mente repasaba las posibilidades. Agente Harden, soy el teniente comandante Tony Muno, de la Armada de los Estados Unidos. El hombre al que están buscando es Martin Hatch, buscado por fraude, abuso infantil e intento de asesinato. Conocemos su situación legal. Lo que queremos saber es por qué lo retienen ilegalmente y realizan lo que parece ser un interrogatorio no autorizado. Antes de que Tony pudiera responder, una segunda figura entró en el almacén. El detective Shea, con aspecto sombrío y arrepentido. Comandante Muñoz, tenemos que hablar. La agente Harden indicó a su equipo que aseguraran a Hatch mientras se dirigía a Tony. Ha creado una situación muy complicada. El señor Hatch lleva 6 meses bajo vigilancia federal como parte de una investigación en curso sobre fraude militar. Su intervención podría haber comprometido años de trabajo. Intentó asesinar a mi hijo. Lo sabemos. También sabemos que su confesión bajo coacción no será admisible ante el tribunal y que sus abogados alegarán coacción y mala conducta policial. Es posible que usted le haya proporcionado motivos para la desestimación de todos los cargos. Tony sintió que el mundo se le venía abajo. En su búsqueda de justicia, ¿le había proporcionado accidentalmente a Martin una ruta de escape? El detective Shea se acercó con cautela. Tony, necesito que sepas que alguien llamó anónimamente para informarte sobre tu ubicación. ¿Sabían exactamente dónde estarías y cuándo? ¿Quién? Seguimos investigando, pero la llamada provino de alguien con conocimiento interno de tus movimientos y planes. Como si la conversación lo hubiera convocado. Julian Hooper apareció en la entrada del almacén, escoltado por 2 agentes del FBI. Su expresión era de disculpa, pero resignada. Lo siento, hermano. Me dieron una opción: cooperar o enfrentar cargos federales por el trabajo de inteligencia que he estado haciendo para ti. Tony miró a su excompañero con una mezcla de traición y comprensión. Julian llevaba meses en una situación comprometida, obligado a elegir entre su libertad y la lealtad a un amigo. ¿Cuánto tiempo llevas informándoles? Desde ayer por la mañana. Se pusieron en contacto conmigo después de que te pusieras en contacto. Dijeron que habían estado vigilando a Hatch y que necesitaban evitar cualquier acción de los justicieros que pudiera comprometer su caso. El agente Harden dio un paso al frente. Comandante Muñoz, entendemos sus motivaciones, pero potencialmente ha perjudicado una investigación federal que podría haber encerrado a Hatch durante décadas. Su confesión aquí es legalmente inútil, y sus abogados alegarán acoso y coerción. ¿Qué pasa con las pruebas, los videos, los registros financieros?
La mayoría serán inadmisibles, debido a cómo se obtuvieron. Necesitábamos atrapar a Hatch en plena flagrancia, cometiendo nuevos delitos, no solo los que se cometían con documentos. Tony sintió que su plan, cuidadosamente elaborado, se desmoronaba ante su determinación de obtener justicia para Max. Puede que, sin darse cuenta, le hubiera proporcionado a Martin argumentos legales para eludir las consecuencias por completo. Pero mientras observaba cómo Martin era procesado por agentes federales, Tony notó algo interesante. El hombre no se comportaba como alguien que creía haber obtenido una victoria legal. En cambio, parecía aterrorizado, mirando constantemente por encima del hombro y estremeciéndose ante cualquier movimiento repentino. «Agente Harden», dijo Tony con cautela, «¿qué ha estado haciendo Hatch exactamente durante los últimos 6 meses bajo su vigilancia? ¿Es información clasificada? ¿Está cooperando con su investigación? ¿Está trabajando como informante?» La ligera vacilación en su respuesta le dijo a Tony todo lo que necesitaba saber. Martin Hatch no solo había estado bajo vigilancia, probablemente lo habían delatado hacía meses y estaba ayudando a... El FBI construía casos contra grandes organizaciones criminales. Eso significaba que su inmunidad no se limitaba a conexiones familiares o tecnicismos legales. Estaba protegido porque era valioso para las fuerzas del orden federales. Comprenderlo fue un duro golpe para Tony. El sistema no solo no protegía a su hijo, estaba protegiendo activamente a un hombre que intentó matarlo. Su teléfono vibró con otro mensaje urgente del hospital. El estado de Max había empeorado y los médicos necesitaban una cirugía de emergencia. Tony tuvo que elegir entre continuar su lucha por la justicia o estar con su hijo en el momento más crítico de su recuperación. «Tengo que irme», le dijo al agente Harden. «Mi hijo me necesita». «Comandante, esta investigación sigue en curso. Deberá estar disponible para el interrogatorio». «Mi hijo tiene 8 años y lucha por su vida porque ese pedazo de... lo encerró en un edificio en llamas. Si quiere interrogarme, ya sabe dónde encontrarme». Al salir del almacén, Tony tomó una decisión que lo cambiaría todo. Estaba harto de seguir las reglas diseñadas para proteger a los depredadores y castigar a sus víctimas. Si el sistema no impartía justicia, crearía la suya propia. Pero primero, tenía que salvar a su hijo. Capítulo 8. El juego más complejo. Tony llegó al hospital y encontró a Max preparado para una cirugía de emergencia. La infección se había instalado alrededor de las quemaduras más profundas, y los médicos tuvieron que realizar desbridamiento e injertos de piel de inmediato. Mientras llevaban a su hijo al quirófano, Tony sintió el peso de sus fracasos. El Dr. Nelson lo encontró en la sala de espera quirúrgica con la mirada perdida. «El procedimiento durará varias horas. Max es fuerte, comandante. Saldrá adelante. ¿Volverá a la normalidad alguna vez? Defina la normalidad. Tendrá cicatrices, tanto físicas como psicológicas, pero con el tratamiento y el apoyo adecuados, podrá tener una vida plena». Cassie apareció en la sala de espera, flanqueada por su hermana Lori y un hombre que Tony no reconoció. Un traje caro, impecablemente arreglado, con la arrogancia de alguien acostumbrado a salirse con la suya. «Tony, te presento a mi abogado, Stephen Frazier», anunció Cassie sin preámbulos. «Necesitamos hablar sobre la custodia». Tony miró a su esposa con nuevos ojos, viéndola con claridad por primera vez. «Nuestro hijo está en cirugía por culpa de tu novio. ¿Y quieres hablar de la custodia?» «Mi cliente tiene derechos», intervino Frazier. «Los acontecimientos recientes han generado inquietud sobre tu estabilidad y juicio». «El incidente en el almacén esta mañana. ¿Cómo sabes del almacén?» Cassie apartó la mirada de él. Las noticias corren rápido en una ciudad militar, pero Tony captó algo más en su expresión. Una culpa que iba más allá del adulterio y el abandono. Una pieza del rompecabezas encajó en un lugar horrible y traicionero. «Los llamaste, ¿verdad? Le dijiste al FBI dónde encontrarme. Intentaba protegerte de ti mismo».
Estabas protegiendo a Martin. La voz de Tony era mortalmente baja. Tu hijo está arriba luchando por su vida, y tú sigues protegiendo al hombre que intentó matarlo. Lori avanzó agresivamente. No puedes hacerte la víctima, Tony. Casi cometió un error al involucrarse con Martin, pero toda esta situación se salió de control por tu violenta respuesta. ¿Mi violenta respuesta? Amenazar a Martin, acosarlo, planear justicia por mano propia. Tú causaste este desastre. Tony miró fijamente a su cuñada, comprendiendo a Donning. ¿Cuánto sabes sobre las actividades criminales de Martin? ¿De qué estás hablando? Del fraude, del abuso infantil, de la investigación federal. ¿Cuánto sabes, Lori? La mujer perdió un poco la compostura. No sé qué insinúas, no insinúo nada. Estoy afirmando hechos. Martin Hatch es un informante federal que ha estado protegido mientras cometía delitos contra familias de militares. Alguien en esta sala ha estado ayudando a coordinar esa protección. Stephen Frazier dio un paso al frente. Comandante, está haciendo acusaciones graves sin pruebas. De hecho, tengo muchas pruebas. La pregunta es ¿qué tan profunda es esta conspiración? El teléfono de Tony vibró con un mensaje de Ross Bolton. Consulte las noticias. Grandes novedades. Tony abrió una aplicación de noticias para encontrar la cobertura de última hora sobre las redadas federales en San Diego. El FBI había allanado simultáneamente los 3 concesionarios de Martin, su casa y varios negocios relacionados. El reportero lo describió como la culminación de una investigación de varios años sobre fraude militar. Pero había otra historia desarrollándose junto con los allanamientos. El juez Richard Michael había sido arrestado en su casa por cargos de corrupción y obstrucción a la justicia. La investigación federal aparentemente había descubierto evidencia de abuso sistemático de la autoridad judicial para proteger a organizaciones criminales. Así, la agente Victoria Harden apareció en la sala de espera del hospital con aspecto cansado, pero satisfecho. Comandante Muñoz, ¿de qué tenemos que hablar? De cómo su investigación de esta mañana proporcionó las últimas piezas que necesitábamos para completar nuestro caso. Los videos que obtuviste, la confesión que grabaste, aunque no son admisibles ante el tribunal, nos dieron causa probable para búsquedas más amplias. Creí haber comprometido tu investigación. Eso era lo que necesitábamos que Martin creyera. Bass nos había estado dando información durante meses, pero sospechábamos que ocultaba pruebas de delitos más graves. Tu amenaza lo obligó a contactar a sus cómplices y revelar el alcance total de su red. Tony miró a Cassie, que palideció. ¿Qué clase de red? Tráfico de menores, dijo el agente Harden en voz baja. Martin no solo abusaba de niños, formaba parte de una red organizada que atacaba a familias de militares. Madres vulnerables, padres ausentes, niños que podrían desaparecer sin mucha investigación. Las implicaciones golpearon a Tony como un mazazo. Max no había sido una víctima casual de la ira de Martin. Había sido marcado como una víctima potencial de algo mucho peor. El ataque a su hijo no fue solo un intento de asesinato, continuó el agente Harden. No fue un intento de traumatizarlo y aislarlo, haciéndolo más vulnerable a la manipulación y el control. El patrón de Martin consistía en atacar a los niños a través de sus madres y luego usar la tortura psicológica para quebrar su resistencia. Casi se desplomó en una silla, y el horror de su situación finalmente se hizo evidente. No solo había tenido una aventura con un criminal, había sido manipulada por un depredador que la usaba para acceder a su hijo. Tony sintió una ira nueva, más fría y concentrada que cualquier otra que hubiera experimentado. Ya no se trataba solo de justicia para Max. Se trataba de desmantelar toda una red que se aprovechaba de las familias de militares. ¿Qué necesita de mí, agente Harden? Su cooperación para construir el caso más completo y su paciencia mientras trabajamos en el proceso legal, y Martin pasará el resto de su vida en una prisión federal junto con sus compañeros. Como convocado por la conversación,
El doctor Nielsen salió del quirófano con noticias sobre Max. La cirugía había sido exitosa y su hijo estaba estable, y preguntaba por su padre. Tony miró a su esposa por última vez. Cassie, quiero que entiendas algo. Esto no ha terminado entre nosotros. Cuando Max se recupere, tendremos una larga conversación sobre tus decisiones y sus consecuencias. Tony, yo no lo sabía. Sí, tú sí. Quizás no del todo, pero sabías que MN estaba equivocado. Sabías que era peligroso y lo elegiste de todos modos. Mientras Tony caminaba hacia la sala de recuperación de su hijo, se dio cuenta de que algunas batallas valían la pena, cueste lo que cueste. Max sanaría de sus heridas físicas, pero las cicatrices psicológicas tardarían más. Tony estaría presente en cada paso de ese viaje y se aseguraría de que ningún depredador volviera a amenazar a su familia con impunidad. La guerra no había terminado. Apenas comenzaba. Capítulo 9. Resolución. 3 meses después, Tony se sentó junto a la cama de Max en el hospital para lo que el doctor Nielsen le aseguró que sería su última estancia prolongada. Su hijo había soportado 6 intervenciones quirúrgicas e incontables horas de fisioterapia, pero su espíritu permanecía inquebrantable. Max dibujaba submarinos y le hacía preguntas detalladas sobre el trabajo de su padre, mostrando ya la resiliencia que les caracterizaba. Papá, cuando salga de aquí, podemos ir a ver tu submarino. No es precisamente mío, amigo, pero veré qué puedo hacer. El proceso judicial se desarrolló con una minuciosidad satisfactoria. Martin Hatch fue condenado a 40. Prisión federal sin posibilidad de libertad condicional por cargos que incluían tráfico de menores, fraude federal, intento de asesinato y extorsión. El juez Richard Michael fue condenado a 25 años por corrupción y abuso de poder. Toda la red que se aprovechaba de las familias de militares fue desmantelada sistemáticamente por investigadores federales. El papel de Cassie en la conspiración seguía siendo legalmente ambiguo, pero moralmente claro. Se le había concedido inmunidad a cambio de declarar contra los socios de Martin, pero el abogado de divorcio de Tony, recomendado por Ross Bolton, se había asegurado de que no recibiera ningún acuerdo económico y de que sus derechos de custodia fueran limitados. Más viviría con su padre. Con visitas supervisadas únicamente, el detective Shane llamó a la puerta de la habitación del hospital con una carpeta llena de documentos. Comandante, tengo noticias que podrían interesarle sobre el caso, sobre la compensación. El gobierno federal está creando un fondo para las víctimas de la red de trata. Max tiene derecho a una compensación sustancial por sus gastos médicos y cuidados a largo plazo. Tony aceptó la documentación, pero su atención seguía centrada en su hijo. El dinero no podía reparar el trauma ni borrar las cicatrices, pero garantizaría que Max recibiera el mejor tratamiento posible durante años. Hay algo más, continuó el detective Shea. Encontramos pruebas de que Martin planeaba llevarse a Max de forma permanente. Había documentos falsificados, billetes de avión a Tailandia, contactos con grupos del crimen organizado especializados en la explotación infantil. La revelación debería haber impactado a Tony, pero para entonces ya comprendía la magnitud de lo que estaban enfrentando. Max no solo había sido atacado, había sido marcado para algo mucho peor. ¿Esa información forma parte del registro público? Lo será durante la fase de sentencia. ¿Por qué? Porque quiero que Max, cuando sea mayor, entienda exactamente qué clase de monstruo intentó hacerle daño. Y quiero que sepa que a veces el sistema funciona incluso cuando lleva tiempo. Nielsen llegó con los papeles del alta y un plan de tratamiento integral para la recuperación de Max. La fisioterapia continuaría un año más y la terapia psicológica sería continua, pero Max por fin podría irse a casa. Mientras se preparaban para salir del hospital, el teléfono de Tony vibró con un mensaje del comandante. Preston, te espera una nueva asignación cuando estés listo. Algo más interesante que el reconocimiento submarino.
Tony sonrió por primera vez en meses. Le preocupaba volver al servicio activo con las necesidades de Max. Pero el mensaje de Preston sugería que la Marina comprendía sus nuevas prioridades. ¿De qué sonríes, papá? Solo pienso en el futuro, amigo. Nos esperan muchas aventuras, buenas o de miedo. Buenas. Te lo prometo. Mientras cruzaban el vestíbulo del hospital, Tony vio a Julian Hooper esperando cerca de la entrada. Su excompañero parecía incómodo, pero decidido. Tony, sé que no tengo derecho a preguntar, pero necesito que sepas que trabajar con el FBI no se trataba de traicionarte. Se trataba de asegurarme de que las personas correctas pagaran el precio correcto. Tony observó al hombre que se vio obligado a elegir entre la amistad y la justicia. Julian, tomaste la decisión difícil, la correcta. No necesitas disculparte. ¿Qué sigue para ti? Max necesita estabilidad y rutina. Necesito ser el padre que debía haber sido siempre. Tony hizo una pausa. Pero después de eso hay otros depredadores, otras familias que necesitan protección. Julian asintió, comprensivo. Si alguna vez necesitas refuerzos, sabes cómo contactarme. Al llegar a la camioneta de Tony, Max le hizo la pregunta que su padre esperaba. Papi, ¿por qué me hizo daño Martin? Tony había ensayado esta conversación con el Dr. Neyelen y el psicólogo del hospital. Max merecía una honestidad acorde a su edad, pero sin los detalles traumáticos que alimentan las pesadillas. Hay gente que está rota por dentro, Max. Lastiman a otros porque no saben cómo arreglar lo que les pasa. Martin era uno de ellos. ¿Vas a asegurarte de que no pueda lastimar a otros niños? Ahora está en prisión, amigo. No puede volver a lastimar a nadie. Bien, los niños no deberían salir lastimados. No, no deberían. Y por eso existe gente como yo. Para asegurar que niños como tú estén protegidos. Mientras conducían a casa por las calles familiares de Coronado, Tony se hizo una promesa silenciosa a su hijo y a sí mismo. Max crecería sabiendo que existía la justicia, que los depredadores enfrentan consecuencias y que algunas batallas valían la pena librarlas sin importar el costo. El submarino lo estaría esperando cuando estuviera listo para regresar al servicio activo. Pero primero, había un niño que necesitaba que su padre le mostrara que el mundo, a pesar de su oscuridad, era, en última instancia, un lugar donde los héroes aún podían triunfar. 3 meses después, la agente especial Victoria Harden recibió una llamada del comandante Clark Preston. Agente Harden, tengo una propuesta para usted. Estamos formando un grupo de trabajo conjunto para investigar delitos contra familias militares. Nos gustaría que el teniente comandante Muñoz lidere la función de enlace militar. ¿Está preparado para ese tipo de tarea? ¿Está listo para asegurarse de que lo que le sucedió a su hijo nunca le vuelva a ocurrir a otra familia militar? Entonces, comencemos. Tony Muñoz había aprendido que a veces la justicia requería paciencia. A veces, exigía violencia y a veces necesitaba a alguien dispuesto a sumergirse en las aguas más profundas y oscuras para sacar a la luz a los monstruos. Estaba listo para todo. Aquí termina nuestra historia. Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te gustó esta historia, suscríbete a este canal. Me ayudaría mucho. Haz clic en el video que ves en pantalla y nos vemos.